Entramos al capítulo 3, el tema es productos notables. Para ello hemos desarrollado este pequeño manual de álgebra donde hemos resuelto 60 ejercicios de este tema. Para poder abordar los ejercicios de los productos notables, un tema bastante interesante y también bastante complejo. ¿Por qué? Porque para abordar los ejercicios necesitamos entender, dominar, memorizar alrededor de 30 identidades algebraicas que llamamos productos notables. La complejidad está ahí, ¿no? Desde dominar, memorizar, elegir exactamente la identidad para poder aplicar en los ejercicios. Son identidades en algunas cortas, pero muchas de ellas son bastante extensas y sobre todo muy parecidas en algunos casos, y eso lo hace complejo, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco lo que es la teoría, ¿no? Tenemos los productos notables, que son, ¿no? En realidad lo que vamos a estudiar son los productos entre polinomios, ¿no? Entonces, desde ese punto ya es más fácil. Vamos a tener siempre expresiones algebraicas racionales solo enteras, ¿no? Los exponentes son números enteros positivos. Bien, su nombre mismo lo dice, producto, ¿no? Entonces, a ver, como ejemplo, para explicar en qué consiste, vamos a tener lo siguiente, ¿no? A ver, dos polinomios bastante elementales, 2x al cuadrado, por ejemplo, menos x que multiplica a 3x más 1. A ver, tenemos el producto de dos polinomios, ¿no? Entonces, ¿cómo se opera cuando se tiene dos polinomios como factores? Entonces agarramos el primer término del primer polinomio y la vamos a multiplicar con el primer término del segundo polinomio, ¿no? Y luego ese término lo multiplicamos con el segundo, ¿no? Bien, entonces, a ver, eso vamos haciendo. 2 por 3, 6, siempre respetando la ley de signos. Y x al cuadrado por x sería x al cubo, ¿no? La multiplicación por 1 es sencillo, 2 veces x al cuadrado entonces. Y ahora vamos a tomar como referencia el segundo término del primer factor o del primer polinomio y multiplicaremos con el primer término del segundo factor y luego con el segundo. Eso es lo que hacemos entonces, respetando siempre el signo, menos por más, menos, 1 por 3, 3, x por x, x al cuadrado, menos por más, menos x nada más. Entonces ahí no termina todavía porque tenemos, aquí podemos apreciar términos semejantes, ¿no? Acá tenemos los términos semejantes debido a que tienen la misma variable, ¿no? En este caso sería x al cuadrado. Por lo que tenemos que operar, ¿no? Aquí ya, lo que aplicamos es la suma y resta de polinomios, ¿no? Que es bastante sencillo. Básicamente siempre vamos a sumar o restar términos semejantes, ¿no? Bueno, 6x al cubo queda como está porque no tiene otro término semejante, en cambio acá sí, ¿no? Más 2x al cuadrado menos x o menos 3x al cuadrado sería menos x al cuadrado y más o menos x, ¿no? Entonces, ahora sí recién tenemos el resultado de este producto. Por lo tanto, tenemos que hacer todas esas operaciones, esas combinaciones
y recién llegar a la respuesta, ¿no? Esa es la manera entonces de multiplicar polinomios en este caso. Podríamos tener más ejemplos, ¿no? Quizás este ejemplo, a ver, un x más y, a ver, con dos variables. Voy a multiplicar o voy a elevarlos al cuadrado. Bueno, acá implícitamente está el producto. ¿Por qué? Porque al tener esta operación de potencia y tener un exponente natural, entonces ya sabemos cómo operar. Tenemos que multiplicar dos veces la base, ¿no? En este caso la base sería x más y, va una por x más y. Eso es lo que nos indica esta expresión, esta potencia, cuando el número es o el exponente es natural. Bien, entonces acá tenemos que hacer lo que hemos aplicado en esta parte, ¿no? Multiplicamos y por acá también. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si operamos, tendríamos lo siguiente, ¿no? X por x, x al cuadrado, más x por y, simplemente xy, más y por x, también xy, y más y por y al cuadrado. Bien, también tenemos términos semejantes, y entonces podríamos ya decir, ¿no?, que x más y, todo eso al cuadrado sería igual a x al cuadrado, xy más xy, ya sería dos veces xy más y cuadrado. Bien, entonces tenemos el resultado de esta operación después de este proceso, ¿no? Y así vamos a encontrar productos, por ejemplo, un producto ya de repente con mayor complejidad sería el siguiente, ¿no? Esto mismo, ver, x más y más z al cuadrado, ¿no? ¿A qué sería igual? Bueno, lo mismo, ¿no? Tendría que multiplicar dos veces esta base. La base entonces sería x más y más z, que multiplica a x más y más z. Así sería el procedimiento, ¿no?, porque nos indica este exponente natural, ¿no? Ahora multiplicar esa expresión ya es un poco tedioso, ¿no? No es difícil, pero ya es un poco tedioso, ¿no? El primero multiplica a los tres términos de esa manera. Luego, el segundo va a multiplicar también a los tres términos. Y finalmente, ¿no?, finalmente podemos apreciar que faltaría el multiplicar el z, ¿no?, que multiplicaría también a los tres, ¿no? Entonces se hace un poco tedioso, ¿no?, pero tenemos que hacerlo para poder llegar al resultado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a operar desde acá ya. X al cuadrado, por acá xy, por acá xz, siempre respetando el signo, más xz. Entonces, ahora el y va a multiplicar a los tres términos, sería más xy más y cuadrado y más yz, ¿no? Todavía estaría quedando multiplicar el z con los tres, ¿no?
sería xz entonces, yz más yz, y finalmente z por z, z al cuadrado. Entonces hemos logrado multiplicar, y ahora podríamos aplicar términos semejantes, ¿no? Primero ordenamos todos los cuadrados, sería x al cuadrado más, jalamos, y cuadrado más z cuadrado. Ahora términos semejantes. A ver, podemos ver que xy hay dos, ¿no? xz también hay dos, esta con esta. Y yz lo mismo. Entonces siempre hay dos. Entonces podríamos factorizar el 2 para los tres casos. Factorizamos 2 y solamente tendríamos la suma de pares, ¿no? Sería xy más xz y más yz, ¿no? Listo. Entonces podemos apreciar finalmente, ¿no?, que este producto que está expresado como potencia va a ser igual, ¿no?, a x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 2 veces xy más xz más yz. Entonces se puede apreciar que tenemos productos, en este caso, en el primero, no hay un patrón, ¿no? O sea, no es, digamos, un producto de polinomios con cierto patrón, ¿no? Es al azar estos polinomios, ¿no? 2x al cuadrado menos x. Entonces, la manera de operar, si es que nos encontramos con un producto de este tipo, sería realizar todo el procedimiento, no hay otra forma. No se puede, digamos, acortar la solución. Sí o sí lo tenemos que hacer así. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso ya podríamos evitar este paso y tratar de relacionar estos números con la solución, ¿no?, o con el desarrollo, ¿no? Entonces, viendo esta expresión que está elevada al cuadrado, tengo un binomio, porque hay dos términos al cuadrado, ya puedo tenerlo o dejarlo como resultado sin desarrollarlo, ¿no? Al cuadrado del primer término, acá se produce doble producto de el primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Entonces ya tendría que ser un aprendizaje o aprender el desarrollo sin el procedimiento. Este de acá es lo que conocemos como producto notable, ¿ya? En un producto notable se conoce la expresión y se pone el desarrollo, ¿no?, o la respuesta o la solución. Ya no se hace todo el procedimiento, ¿no?, pero tiene que tener esta estructura, ¿no? Un binomio al cuadrado ya se desarrolla de esta manera. Entonces tenemos un primer producto notable. A ver, en este caso tiene la misma estructura, solo que son tres términos. Entonces, si operamos de esta manera, requiere de tiempo y sobre todo tiempo, ¿no? Se puede hacer, no es complicado, ¿no?, sino es tedioso la operación. Entonces, evitamos todo este procedimiento y tenemos que aprender ya el resultado, ¿no? Y entonces cuando tenemos ya un trinomio en este caso, ¿no?,
al cuadrado, la suma de los cuadrados de cada uno de ellos, más el doble producto por la suma de pares, ¿no? XY, XZ y YZ, ¿no? Entonces, de esa manera ya tenemos que aprender o resolver, desarrollar nuestros productos, conocer la estructura y saber la respuesta. Entonces, esto también es un producto notable. De eso se trata entonces el estudio de los productos notables. Vamos a encontrar muchos productos, 30, donde tenemos que conocer ya el desarrollo a golpe de vista, ¿no? Entonces la dificultad está ahí, ¿no? Aquí no hay nada nuevo, no hay nada que enseñar. Vamos a colocar las fórmulas. Lo que vamos a enseñar es, digamos, ciertos patrones para memorizar, para aprender, para dominar. Sobre todo tendríamos que demostrar, así como estamos haciendo como práctica, demostrar cada una de las identidades, ¿no? Eso nos ayuda bastante para poder aprender, interiorizar las identidades o los productos notables. Bien, entonces entramos ya con nuestro formulario de los productos notables. Cuando digo formulario, quiere decir que vamos a aprender, vamos a interiorizar en nuestra mente, ¿no? Todo. Las 30 identidades tienen que estar sí o sí en nuestra mente, ¿no? A ese le llamamos formulario, no que esté anotado acá. Obviamente tiene que ser un proceso de manual, visual, pero sobre todo tiene que estar en nuestra mente, ¿no? A ver, entonces nuestro primer producto notable va a ser el siguiente, ¿no? Para facilitar la memorización o el aprendizaje de las identidades, lo he separado en dos grupos, ¿no? Inicialmente, todos los grupos que van a estar elevados al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a tener como guía un pequeño cuadrado geométrico, ¿no? Bien, entonces, a ver, las 5 primeras identidades van a estar relacionados con el cuadrado. Bien, entonces tenemos un binomio al cuadrado. Listo. Tenemos ese primer caso, ¿no? Tenemos que conocer los nombres también. Entonces el binomio al cuadrado consta de dos casos. El primero, a ver, un binomio en términos de A más B elevado al cuadrado. Eso ya lo hemos demostrado. Entonces, su desarrollo sería al cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ese es su desarrollo y eso ya debe estar en nuestro formulario, es decir, en nuestra mente, ¿no? A ver, el segundo es lo mismo, tiene la misma estructura con la diferencia que ahora es menos, ¿no? Es un binomio con signo menos, ¿no? Entonces, lo mismo, al cuadrado del primer término, y aquí cambia, ¿no? En vez de más, sería menos 2ab más b cuadrado. Ese sería entonces el caso de binomio al cuadrado, ¿no? Donde ya no se desarrolla de frente, conocemos el resultado, ¿no? Y a partir de este binomio al cuadrado, bueno, tenemos las identidades de Legendre. ¿Qué hace Legendre? Legendre lo único que hace es sumar estas dos identidades y ya, ¿no? Eso es todo.
no es nada del otro mundo Legendre, solamente la suma de estas identidades que se llaman binomio al cuadrado. Entonces, también tiene dos casos. El primer caso sería sumando y tendríamos a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado. Ya hemos sumado el primer término o los primeros términos y ahora sumamos. Al sumar, claramente se ve que el término central se van a eliminar. Y acá tenemos 2a cuadrado más 2b cuadrado, que factorizando el 2 tendríamos 2 que multiplica a cuadrado más b cuadrado. De esa manera. Entonces está sencillo las identidades de Legendre. A partir de las anteriores salen. Ahora restamos. Entonces, el segundo caso de Legendre sería restando, ¿no? Lo mismo. A más b al cuadrado. Ahora restamos a menos b al cuadrado, ¿no? Y entonces al restar, ahora los términos laterales se simplifican, ¿no? Porque estamos restando a cuadrado menos a cuadrado, 0. B cuadrado menos b cuadrado se va. 2ab menos con menos más. Entonces ya tendríamos 4 veces ab. Y ya tendríamos las identidades de Legendre. Ahora, la tercera identidad es el caso de diferencia de cuadrados. Entonces tenemos diferencia de cuadrados. A ver, la diferencia de cuadrados la vamos a expresar de esta manera. El producto de a más b. Ahora eso mismo, pero con signo cambiado, el segundo término. A esto es lo que llamamos producto de conjugados. Solo varían el signo. Esto es muy importante. Producto de conjugados, el resultado es una diferencia de cuadrados. Primero a al cuadrado menos b al cuadrado. Diferencia de cuadrados. Y acá viene su nombre. No viene del producto, sino del resultado. Diferencia de cuadrados. Bien. Entonces, hasta ahí está sencillo todavía. Dominar, memorizar, aprender, interiorizar estas identidades. Hasta ahí está sencillo. Pero cuando uno aprende, tiene que aprender relacionando. Porque si memorizas, pero por memorizar, no tiene mucha efectividad, ¿no? Te olvidas rápidamente. El cerebro entiende mejor cuando es corto, simple, y cuando relacionas y cuando lo ves globalmente. Y entonces vamos a aprovechar para poner una identidad adicional, ¿no? Como parte o como tomando en cuenta estas identidades, ¿no? A ver, lo voy a hacer de rojo. Una identidad bastante interesante, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? Como ya conozco la diferencia de cuadrados, el producto de conjugados, ¿no? A, B, B. Más y menos. Esos son los conjugados. Si yo multiplico estos dos, ahí se produce, a ver, mentalmente, estamos multiplicando estas dos identidades de Legendre y tendríamos este caso de diferencia de cuadrados. Sabemos la respuesta ya. Entonces multiplico esto por en diferencia, ¿no? Legendre en diferencia. Multiplicando, entonces tendríamos diferencia de cuadrados. Por lo que ya tendríamos, a ver, la base, que sería todo esto, a más b al cuadrado, pero por la diferencia de cuadrados todavía es al cuadrado, es decir, a la cuarta, ¿ya no? Menos, estamos multiplicando, entonces sería la base
a menos b, este está al cuadrado de la base, pero todavía por la diferencia de cuadrados, otra vez al cuadrado, sería la cuarta ya, ¿no? Listo. Entonces hemos aplicado diferencia de cuadrados para el primer término. ¿Cómo? Multiplicando estos dos. Aquí también tendremos que multiplicar. Por lo tanto, 2 por 4, 8, AB, que multiplica a cuadrado más b cuadrado. Entonces esta identidad nace de multiplicar las identidades de Legendre, pero en esa multiplicación estamos aplicando diferencia de cuadrados, ¿no? Y acá sí la multiplicación es sencilla. Bien, entonces hay que tomar en cuenta esta identidad. Bien, ahora entramos a la cuarta identidad, el cuarto producto notable, que viene a ser un trinomio, ya, ¿no? Que hemos calculado los binomios y acá entramos con el trinomio. Trinomio al cuadrado, ¿no? Ahí está. Trinomio al cuadrado, entonces. Y muy análogo, ¿no? Tendríamos, a ver, a más b más c, todo eso ahí está el trinomio al cuadrado, ¿no? ¿A qué va a ser? Esto incluso ya lo hemos demostrado por acá, ¿no? Tendríamos que hacer todo ese paso, pero aquí ya lo tenemos como todo su desarrollo, ¿no? Y entonces vamos a decir el cuadrado de cada uno de ellos al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, ¿no? Más dos veces el producto de pares, ¿no? AB más AC y más BC, ¿no? Listo. Ahí está su desarrollo de un trinomio al cuadrado. Bien, y entonces vemos que ya se va complicando por la extensión más que todo, ¿no? No es difícil porque hay cierta armonía. Podríamos, como hemos demostrado, hemos visto su desarrollo, podríamos memorizar con cierta facilidad, pero ya vemos la extensión, ¿no? Ya. Entonces, aprovechando este trinomio que hemos desarrollado, ya conocemos ya su respuesta, también podríamos aprovechar otra identidad también interesante, que tiene la misma estructura, tiene lo mismo. Ahora vamos a hacerlo con rojo. Entonces, estamos aprovechando las identidades que ya estamos conociendo. Entonces vamos a tener este caso. Esta suma de pares al cuadrado, ¿no? Que tendría esta estructura, ¿no? Entonces tendríamos AB más AC más BC, ¿no? Al cuadrado. Tiene la misma estructura, solo que ahora la base es los pares, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar? Con la misma fórmula. Entonces vamos a tener AB al cuadrado, ¿no? AB al cuadrado más AC al cuadrado más BC al cuadrado. Esto es la misma estructura, más dos veces. Ahora tendríamos que multiplicar esta con esta, esta con esta y esta con esta en pares, ¿no? Pero acá viene ya algo que ya hemos desarrollado, ¿no? Por eso es producto notable, pero no es necesario hacer eso, sino conocer ya su desarrollo total, ¿no? Entonces aquí va a ser dos veces ABC, ya factorizando, que multiplica a la suma A más B y más C, ¿no? Ese sería su desarrollo. Entonces,
De eso se trata los productos notables, de conocer ya de antemano el desarrollo. Aquí ya se ha factorizado, ya se le ha dado forma ya, sobre todo con factorización. Como todavía no estamos desarrollando la factorización, es un tema después. Entonces, en algunos casos, sino factorización simple. Bien, podemos ver que estamos aprovechando esta identidad para desarrollar esta otra, ¿no? Y relacionarlo también para poder aprenderlo, ¿no? Como les digo, el cerebro va relacionando y va viendo de manera general, ¿no? Ahí es más fácil de recordar y de aprender y sobre todo de interiorizar, ¿no? Listo, ya tenemos entonces hasta ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 identidades, ¿no? Aunque algunos tienen la misma estructura, ¿no? Bien, entonces ahora entramos a la quinta identidad, ¿no? Y hasta acá serían las identidades que tienen que ver con el cuadrado, ¿no? Entonces acá vamos a desarrollar la identidad de quién, de Steven, ¿no? Bien, a ver, la identidad de Steven trata de un producto que tiene un cierto patrón. Vamos a desarrollar dos casos. El primer caso es sencillo, es el producto de x más a y se repite esta x. Esa es la característica de Steven. Se va a repetir el primer término de ambos polinomios o factores, ¿no? Y lo que va a variar es el segundo término de cada factor o polinomio, ¿no? Este caso, ¿no? Bueno, aquí sí es fácil, podríamos hacerlo de esta manera también, ¿no? Así, pero lo mejor es ya aplicar esta identidad de Steven, ¿no? X al cuadrado, el primer término, el segundo término sumamos los términos independientes, en este caso, ¿no? O los segundos términos, sería a más b, le acompañamos por el x, ¿no? Y finalmente el producto más a por b, ¿no? Esa sería la identidad de Steven, ¿no? Es como un polinomio de una sola variable descendente, ¿no? Este sería el término independiente, el término central y el término cuadrático. Bien, tiene una forma peculiar de desarrollarse, bastante sencillo de aplicar, ¿no? Y el otro sería cuando tenemos tres términos. A ver, lo voy a poner desde más acá. Sería x más a por x más b y por x más n. A ver, ¿cómo desarrollamos el segundo caso de Steven? Con esta misma estructura, basándonos aquí nada más. Sería x al cubo, ¿no? X al cubo. Ahí no hay problema. Más. Acá sería la suma, pero como son tres, sumamos los tres ya. A más b más c. Y va a ir descendentemente este polinomio, ¿no? En sus grados. Tercer grado, segundo grado, entonces. Listo. Ahora es AB. Eso nos indica el producto de pares, ¿no? Más entonces, ahora sí los pares, sería AB, AC y BC, ¿no? En ese orden siempre. AB más AC y más BC, ¿no? X al cuadrado, todo eso sería por X. Y todavía más, nos está faltando
aquí es el producto, ¿no? Como son 2 y ahí queda. En cambio acá son 3. Entonces tendríamos que multiplicar A por B y por C. Ese producto, A, B, C, ¿no? Entonces, ese es Steven, ¿no? Cuando tenemos 2 factores y cuando tenemos 3 factores, ¿no? En este caso, cuando son 2 factores, el cuadrado, la suma por x más el producto, ¿no? En cambio, acá tenemos que generar los 4 términos, ¿no? X al cubo, la suma, x al cuadrado, acá la suma de pares. Acompañamos del x y al final siempre el producto de los 3, ¿no? A por B por C. Bien, entonces, ese sería los primeros productos notables que tienen cierta facilidad y también una cierta dificultad, ya no, sobre todo estos 3 o estos últimos, ¿no? Por la extensión, ya, ¿no? Por eso, aquí lo que tenemos que tener presente es cómo memorizamos, cómo aprendemos, ¿no? ¿Cómo? Esa es la dificultad, no hay más. Si ustedes dominan, aprenden, ya lo tienen memorizado, es decir, interiorizado, que a golpe de vista yo ya sé cómo es la respuesta, entonces la solución de los ejercicios se torna más sencillo, ¿no? Vamos a ir con nuestras herramientas. ¿Con qué vamos a ir a resolver si no sabemos, no lo tenemos memorizado, ¿no? Es como querer aprender a dividir sin saber la tabla de multiplicar, ¿no? Y la tabla de multiplicar, pues, es un conocimiento memorístico, ¿no? Porque tienes que memorizar, pues. No vas a demostrar, pues, ese rato, ¿no? Obviamente tienes que saber en qué consiste la multiplicación, ¿no? Qué cosa es, ¿no? Entonces, por eso es aprendizaje, pero al final lo tienes que tenerlo dentro de tu memoria y con eso recién aprender la división. Igual acá, si no tenemos claro estas identidades, no vamos a poder resolver los ejercicios, no se va a poder. Y si puedes, te vas a demorar, porque seguramente si no aprendes estos productos notables, tendrás que hacer todo esto, ¿no? Tendrás que hacer todo eso y entonces obviamente lo puedes hacer, pero requiere tiempo. Y entonces lo que menos tenemos en un examen de admisión es el tiempo. 1 minuto, suficiente como para resolver los ejercicios. Bien, entonces tenemos 5 identidades. No se olviden, hay que conocer los nombres, las estructuras. A partir de ella, leyendo ya es fácil. En todo caso, primero memorizar esto de acá ya es sencillo, sumas, luego restas. La diferencia cuadrada es bastante sencilla, creo que es la más elemental, la más sencilla de memorizar. Y a partir de estos dos nace esta otra identidad, ¿no? Que sería estas bases, ¿no? Que serían conjugados, pero como diferencia y a la cuarta, que simplemente la multiplicación de este resultado, ¿no? El trinomio al cuadrado sería ya todo este desarrollo que lo hemos demostrado incluso, pero estamos haciendo una aplicación donde la variante sería esta parte, ya está factorizado, entonces este de acá ya tiene cierta armonía, podríamos memorizar fácilmente, ¿no? La suma de las bases de esta de acá, mira, el producto, ¿no? De A, B, C, y acá la suma de los pares, ¿no? A, B, pero al cuadrado. Y Steven, bastante sencillo. Esta primera bastante se aplica. Y la segunda que de repente quieres, de repente ya para ejercicios un poco más complicados, más elaborados, aplicar de frente esta de acá, ¿no? Si no dominas, tendrás que aplicar 2 a 2, ¿no? Primero esto de acá,
utilizando esta fórmula, luego tendrás que multiplicar por todo esto. Es engorroso y justamente, ¿no?, al ser bastante engorroso, bastante operativo, tendemos a cansarnos, no nos gusta tal vez operar tanto, ¿no? Entonces para eso mejor memorizamos, pero hay que memorizar también en función al anterior, ¿no? Este está más fácil de memorizar, en cambio esto sí lo puedes desarrollar, pero ya en base a esta primera identidad de Steven. Bien, vamos a seguir desarrollando los demás productos notables ya en el siguiente video.